gracias, diputada Kaira Jardín, vicepresidenta que preside el Pleno en el día de hoy. Con relación a la iniciativa legislativa que me otorga la Constitución Nacional y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, tengo a bien presentar el anteproyecto de ley por el cual se establece el otorgamiento de becas para los estudiantes de centros educativos nocturnos. Todos sabemos que existe la norma constitucional en la Constitución Política de Panamá, que esta Constitución es la que rige todo lo que es la normativa e indica los parámetros de las políticas públicas de cada institución. Por ejemplo, siempre se señala que la educación no solamente debe ser gratuita, sino que también debe ser accesible y que el Estado panameño debe dar la enseñanza de manera obligatoria en todos los niveles a los estudiantes de todo el país. Sin embargo, a pesar de que la Constitución Nacional establece, no como derecho, sino como deber obligatorio, que todos los estudiantes tengan el acceso a la educación, sabemos que en la realidad, en la triste realidad del país, eso no se da así. Tenemos, por ejemplo, comunidades muy remotas, los cuales no tienen caminos para que los maestros puedan llegar a las áreas a darle clases a los niños. Eso antes de la pandemia. Ahora, posteriormente de la pandemia, vemos que solamente ciertas escuelas selectivas son las que ofrecen esta educación virtual. Y son colegios particulares que el Estado le ha delegado para que impartan una educación que se ha vuelto clasista y elitista. No me cansaré de repetir que el proyecto de ley presentado por el diputado Leandro Ávila, el 508, que no se me olvida, y que fue vetado por el órgano ejecutivo, es la injusticia más grande que se le ha hecho a los padres de familia. Los padres de familia en plena pandemia, con contratos suspendidos, sin trabajo, con limitantes de que se les ha rebajado el salario, desempleados, y muchos de ellos en la informalidad, no tienen para pagar las escuelas particulares. Incluso muchas de estas escuelas particulares, ojo, no digo todo, no solamente le han cobrado el 100% de la colegiatura y matrícula a los estudiantes, lo que han hecho es incrementar los costos. Y hemos visto que también estos colegios exigen donaciones, que eso no está en la ley, eso es evasión de impuestos, cobrando 5.000 y 10.000 a los padres para que se le dé acceso a tu hijo en un colegio particular. Muchos me dirán, pero esto es una empresa de libre y mercado. No, eso no es cierto. La enseñanza es obligatoria y gratuita. Y yo me recuerdo cuando nosotros aprobamos la ley que rebajaba los impuestos de la casa, que nosotros peleamos porque nos iban a aprobar impuestos, que íbamos a pagar una segunda hipoteca de por vida. Nosotros les pusimos en la ley que a los colegios particulares se les exoneraba el pago del impuesto del bien inmueble. Eso está en la ley, pero que ellos tenían que otorgarle becas a los estudiantes y que ellos tenían que tener accesibilidad. Hoy se les exonera y no pagan el impuesto del bien inmueble y siguen con los mismos costos, a pesar que los educadores, los maestros, también se les ha rebajado el salario, que no pagan alquiler, que no pagan limpieza. Y adivinen, los estudiantes siguen sufriendo porque no tienen un internet que les llegue directo a sus hogares. Imagínense los estudiantes de áreas remotas de la comarca que le ponen un radiecito para que a través de ese radiecito, cuando no se va la frecuencia, cuando no se va la luz, que ese es el otro problema, que tampoco puede recibir las clases. La población estudiantil en nuestro país está agobiada. El 80% de nuestros estudiantes
que se gradúan no consiguen trabajo, y menos ahora que no hay prácticas profesionales. ¿Por qué no consiguen trabajo? Porque al igual que la empresa privada, que tanto critican, tienen las mismas prácticas nefastas del gobierno. Quítate tú para ponerme yo. Y solamente escojo a las personas afines, mis familiares y los que conozco. Entonces, ¿qué dicen los estudiantes? Dios mío, muchos jubilados que ocupan las plazas de trabajo me piden experiencia, no puedo tener experiencia, pero no se dan cuenta que los jubilados tienen jubilaciones paupérrimas. Y el mismo círculo vicioso que todos nosotros conocemos. ¿Y cuál es ese círculo vicioso? O no tengo educación, porque tengo que trabajar, porque no hay dinero en mi casa, porque no hay que comer, porque el estudiante sufre hambre, porque no puede optar por una educación virtual, porque es discriminado, porque sufre bullying, y sobre todo los estudiantes con necesidades especiales o discapacidades, que no hay una atención personalizada y no se dan las políticas de inclusión para que estos estudiantes no los mezclen a todos sin ver con un perfil psicológico cómo tienen que dar la clase y adecuarse los currículos para que puedan accesar a esta educación. Los famosos ninis, los que no trabajan ni estudian. ¿Cuánto componen ahorita mismo la población? Casi 300.000. Y muchos, incluso, que algunos señalan que han visto compañeros que han estudiado y que tienen maestría. Tres maestrías, 4 licenciaturas, 2 y 3 idiomas, manejando Uber, manejando transporte, porque no hay trabajo, no hay. Y venimos y me preguntan, ¿y por qué no hay trabajo? Porque yo le digo simple, la competencia desleal que se formó con los crisoles de raza, que aunque me digan que no, no me cansaré de repetir. Ahora tenemos más de 1 millón de extranjeros que no votan y nunca votarán por ustedes, nunca, jamás. Pero esos extranjeros le quitan las plazas de trabajo a los panameños, porque como venían con dificultades económicas en sus países, se rebajaban los salarios. Y después que se rebajaban los salarios, agarraban su 60 o 70 o 80% del salario y lo mandaban afuera mediante las remesas. Aquí estuvo Amaury Castillo. ¿Y qué dijo Amaury Castillo el día 8 de marzo? Recuerden que yo tengo buena memoria. A mí no se me olvidan las cosas. Y dijo, no podemos controlar las remesas ilegales. Ay, cuando yo escuchaba a Amaury Castillo y yo los miraba a ustedes para ver qué reacción tenían de lo que ese señor decía. El señor ha aceptado que hay remesas ilegales, que se mandan ya no a través de otros establecimientos, sino que se mandan a través de las instituciones bancarias. Él lo dijo, búsquense las actas del 8 de marzo. Y es dinero que se va. Y adivinen, cada vez la pobreza se profundiza en Panamá. Cada vez por estas prácticas y abuso de poderes que la ley castiga, pero que nadie le hace caso. Aquí cuando yo escuchaba a los que vinieron en representación del Ministerio de Trabajo, hoy vamos a sancionar a las empresas que son reincidentes en emplear trabajadores extranjeros ilegales. Yo dije, ¿what? ¿Qué están diciendo? Si ustedes son los que han avalado estas prácticas ilegales por tanto tiempo. Lo hacen, lo siguen haciendo y nadie hace nada.
Qué triste panorama tiene nuestra juventud panameña. Qué triste panorama tienen los nacionales panameños. Qué triste panorama tienen los jubilados y pensionados de la Caja del Seguro Social. Qué triste panorama tenemos cuando acabo de ver en los medios de comunicación que FCC dijo: ¡ay, señores panameños, gracias! Después de haberme robado 800 millones de dólares, 800 millones que me robé, que no hice las obras, que no hice la ciudad hospitalaria, que me levantaron la fianza de seguro, una por 140 millones y la otra por 83 millones. Pero adivinen, después de casi 900 millones, la fianza más los 800 millones, te devuelvo 1.2 millones de dólares y aquí le dieron el finiquito. ¿Qué clase de negociación es esta? Dios mío, y nos los devuelve con los 1.2 millones de la plata que se le dio a FCC. ¿Qué piensan? ¿Que la gente es tonta? ¿Que la gente no sabe? ¿Que la gente es ignorante? ¿Que la gente sigue viviendo en los tiempos de la patria boba? No, 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 no y no. Y para eso estamos nosotros, donde la Asamblea Legislativa tiene que ser el contrapeso. Tiene que serlo. Y cuando yo veo diputados de mi propia bancada que le dan el favor a las hidro, y le dan el favor a las termo, y le dan el favor a los bancos, y le dan el favor a la financiera, eso se llama alta traición. Y en la alta traición en otros países significa la muerte. Pero aquí en Panamá la gente se ríe, los diputados se ríen, salen huyendo, se esconden en presupuesto y por eso siguen catalogándonos mal en la Asamblea. Porque por culpa de unos pagamos todos. Y eso no es correcto. No es correcto. Porque cuando nosotros nos sentamos aquí y alzamos la mano derecha y juramos servir a la patria y al país, y hacemos ese juramento que nos enseñan en nuestras escuelas y colegios, de siempre el respeto a la bandera y a nuestros símbolos patrios, y que si tenemos que defender a nuestro país con nuestra sangre, lo tenemos que hacer. ¿Qué nos queda a nosotros los diputados y diputadas? Alzarnos sobre esos grupos e intereses económicos. Intereses económicos que no vienen de este gobierno, que no vienen del gobierno solamente anterior y del otro gobierno y del gobierno y gobierno y gobierno que tenemos después de 1968, cuando tenían que salir las personas a pelear por un pedacito de tierra, a pelear porque en la época de 1925 los que pagaban alquileres les quitaron sus techos y su vivienda, pero salieron a defender a la patria, como los mártires del 9 de enero, que fueron esos estudiantes valientes, valerosos, que dieron su vida para que nosotros tuviéramos un canal de Panamá. En 85 años
de administración americana, solamente recibimos 1.800 millones de dólares. Pero desde que recibimos el Canal de Panamá, hace 21 años, hemos recibido más de 65.000 millones de dólares. ¿Cómo nos robaban? Pero fueron esos estudiantes letrados, esos estudiantes que buscaban el conocimiento, que no quisieron ser avasallados, que se fueron a la escuela de Balboa, porque no nos dejaban izar nuestra propia bandera, y que los mismos estudiantes decían que esos territorios tenían que ser devueltos a la patria panameña, que dieron su vida porque estudiaban, tenían conocimiento, y esas escuelas o colegios públicos tenían ese sentimiento de pertenencia, donde teníamos que defender lo nuestro, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y la historia de nuestro país. Por eso, cuando yo escucho funcionarios, que hoy estaba viendo la Comisión de Presupuesto y dice, no hay plata, no hay plata, no hay plata. No hay plata. 26.000 millones de dólares. Recientemente vi al ministro de Seguridad y yo le digo, usted recibe 2.000 millones de dólares, ¿para qué? Para pincharlo a usted, pincharnos. Para ver tu vida privada, para ver si tienes un novio, si tienes una novia, si tienes un querido, si tienes una querida, con quién tú andas, porque lo que le gusta son escuchar telenovelas. Esas telenovelas, no criollas, perdón, no turcas, no venezolanas, no mexicanas, quieren escuchar la telenovela de lo que está haciendo un adversario, enemigo o hasta amigo político. Y ese dinero no se invierte en educación. Decía Pepe Mujica, para nosotros tener un país de primer mundo hay que invertir en la educación, educación y educación. Y por ello, sabemos que no podemos negarle a la población estudiantil esos incentivos para que estudien, para que se superen, para que mejoren su calidad de vida. Y entiendo que con un trabajo pagas tus cuentas de electricidad, luz, agua, vivienda, hipoteca, carro, escuela de tus hijos. Pero la educación te da ese conocimiento especializado, ese know-how para diferenciarte y alzarte sobre los demás, para lograr ese éxito que tanto se nos exige ahora a los estudiantes panameños. Tener una licenciatura y una maestría o un posgrado era lo non plus ultra. Ahora, para competir, ya no es una licenciatura, ahora son 2 licenciaturas, 3 licenciaturas, 3 maestrías, 4 diplomados. Tienes que escribir libros, saber 4 o 5 idiomas, un doctorado, otro postdoctorado. Y al final, cuando tú vas a ver toda la experiencia curricular, vienes y no hay oportunidades de trabajo por la desigualdad, la inequidad, la falta de oportunidades que hay en Panamá. Sin embargo, nosotros, porque sé que este hemiciclo cree y considera que la educación es el eje principal del desarrollo para que
las personas a futuro tengan una mejor calidad de vida. Y hay que ayudar a estos estudiantes para que puedan completar sus estudios universitarios. Que no haya deserción escolar, que no la haya. Y a ellos hay que darle estas becas. Yo propuse becas para los estudiantes atletas con discapacidades, para ver si ganamos alguna medalla, aunque sea. Tenemos a Irving Saladino, que ganó la medalla de oro, escasos ejemplos. Tenemos varios boxeadores, pero cuando fui a ver los Juegos Olímpicos, mientras todos los demás países llevaban 60, 80, sus entrenadores, Panamá fue con 10 deportistas. ¡Qué pena y qué vergüenza! 10 deportistas. Esto da vergüenza y dan ganas de llorar. Entonces, nuevamente, hay que invertir en el deporte, en la cultura y en la educación. Y para incentivar académicamente, este proyecto de ley tiene como objetivo otorgar becas para los estudiantes que tienen alto índice académico y que están en centros educativos nocturnos y que estén debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación. Porque hemos visto que se le da a estudiantes de las escuelas particulares, algunas personas de colegios públicos, algunas personas que tienen un rendimiento académico, pero que en realidad tienen buenas condiciones de alimentación y que tienen un buen sistema de internet para poder acceder, pero los estudiantes de escuelas o del sistema educativo nocturno oficial no tienen esas facilidades. Y deben recibir también este beneficio de parte del IFARU, los cuales tienen que hacer una preselección, los cuales tienen que estudiar el rendimiento y las ganas de estudiar de este estudiante para que él mismo pueda continuar y terminar sus estudios a nivel secundario, universitario, primario, de premedia, porque la Constitución Política de la República de Panamá establece todos y todas, todos, no hay margen de edad. Ahora con estas nuevas clasificaciones del Ministerio de Educación para que la gente pueda finalizar sus estudios. Pero como yo conozco lo que dice el MEF, me va a decir, ay, Zulay, ¿y de dónde va a salir la renta sustitutiva? Bueno, yo le digo algo, la renta sustitutiva no va a salir este año, porque si fuera para este año, me van a decir que no hay dinero y que no está dentro del presupuesto de la nación panameña. Por lo tanto, estamos poniendo que este presupuesto se ejecute para el año fiscal 2022 para que no me pidan renta sustitutiva, tal como establece nuestra Constitución, para que se puedan adecuar y puedan implementarse en las partidas presupuestarias. Aquí están los requisitos, aquí está la convocatoria, aquí está el procedimiento y es importante analizar del por qué nosotros no podemos ser indiferentes ante personas que se quieren superar. No podemos. El mundo sufre y ha sufrido esta pandemia. Y esto nos debe llevar a la reflexión que tenemos que ser más nobles, más humanos, más solidarios con nuestro prójimo. Tenemos que ayudar al que menos tiene, porque el nivel de una civilización se mide
no por la ayuda que le das a los más fuertes, sino a las personas que más lo necesiten. Y por eso que estas naciones de primer mundo, como Islandia, Noruega, Alemania, Israel, países de Europa, los países nórdicos, los países como Australia, Nueva Zelanda, son países de primer mundo porque tienen una educación pública que realmente ningún otro país tiene nada que envidiarle. Y esto es lo que Panamá debe aspirar, porque si ayudamos a nuestros estudiantes, a los jóvenes, a tener este nivel educativo y académico, curricular, que tanto nos exige el país, llegaremos a ser un país de primer mundo. Por lo tanto, le solicito a un ujier que venga, por favor, a recoger este anteproyecto de ley.